Ahora vamos a entender algo bien importante sobre el legado de Pablo de Tarso, por llamarlo así. El legado de Pablo de Tarso, ¿y a qué me refiero? Me refiero a que, sin lugar a dudas, tenemos en el llamado Nuevo Testamento, tenemos ciertas cartas que se le adjudican a Pablo de Tarso. Es decir, que se ha enseñado durante siempre que esas cartas las escribió Pablo de Tarso. Y entonces vamos a ver si esto es verdad o realmente no es así. ¿Esas cartas las escribió él o no las escribió? Es importante entender eso porque de esta forma vamos a comprender la verdadera enseñanza de Pablo, que por supuesto nos debe de interesar bastante a cada uno de nosotros que estamos conociendo esta fe tan hermosa. Y por eso hoy vamos a hablar ya sobre las cartas de Pablo. En el llamado Nuevo Testamento existen 27 libros. En el llamado Nuevo Testamento existen 27 libros. Dentro de esos 27 libros o cartas, etcétera, se encuentran 14 cartas que se le adjudican a Pablo de Tarso. Repito, dentro de esos 27 libros que forman el canon cristiano, porque a fin de cuentas fue el cristianismo quien lo hizo canon, quien lo hizo canon significa medida, pero en el término cristiano significa algo divinamente revelado. Por eso se usa también como libros canónicos y libros apócrifos, es decir, algo divinamente inspirado para ellos, para el cristianismo, y algo que no tiene inspiración divina. Por eso a esos libros que tú ves normalmente en el llamado Nuevo Testamento se le conoce como libros canónicos, es decir, libros autorizados ¿por quién? Pues por el Papa, en pocas palabras, ¿no? Esa es la realidad, aunque suene cruda, esa es la realidad. No podemos ocultar eso. ¿Quién las autorizó y dijo esto va a estar? Fueron los cristianos, las autoridades cristianas. No fue Pablo, debemos entender eso. No fue Pablo, no fue Yeshua, no fue nadie de ellos quien autorizó esos libros, sino fue realmente el cristianismo en sus primeras etapas y después ya como institución lo legalizó, por llamarlo así. Y entonces, desde el año 190 en adelante tenemos el llamado Nuevo Testamento, año 190, no en los días de Pablo, sino año 190, es decir, mucho tiempo después de ellos. No es que las cartas hayan sido inventadas por Roma, fueron seleccionadas por Roma de acuerdo a sus tendencias teológicas. Y entonces esa será otra historia, pero el caso es que el cristianismo seleccionó 27 cartas, entre ellos los evangelios, y se le llamó desde ese momento como Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que en griego es lo mismo. Entonces, esas 27 cartas contienen 14 cartas que se le adjudican a Pablo de Tarso o a Shaul, como se dice en hebreo, Pablo de Tarso o a Shaul. Entonces, esas 14 cartas que normalmente el creyente en el cristianismo o en otras religiones abre cada domingo o inclusive cada día de reposo, cada Shabbat, abre esas cartas y dice, bueno, entonces vamos a leer la carta de Pablo hacia los Corintios, la carta de Pablo hacia Gálatas, la carta de Pablo hacia Efesios, y todas esas cartas entonces se dicen, las escribió Pablo. Pero esto es un grave error debido a que las pruebas ya históricas de muchos teólogos, inclusive dentro del cristianismo, quienes fueron los que elevaron estos libros a libros inspirados por Dios, ellos lo hicieron, no fue nadie más que ellos, y la idea de que son guiados por el Espíritu Santo también es una idea del cristianismo. No fue de Pablo ni fue de alguien más, fue una idea del cristianismo, y eso es una historia que se puede comprobar tan fácil como abrir Wikipedia, y ni se diga las enciclopedias más importantes del mundo. Pero el caso es que, incluyendo la enciclopedia católica, pero el caso es que se dice, es la carta de Pablo hacia Éfeso o hacia X congregación. Bueno, esto ya se ha demostrado que es no tan real debido a que solamente de esas 14 cartas que se encuentran en el llamado Nuevo Testamento, solamente 7 son realmente de la autoría de Pablo. Repito, esto es bien importante que todos lo conozcamos, porque si tú lo conoces y con bases, vas a poder entonces realmente tener un argumento muy sólido y muy fuerte ante cualquier persona que intente atacar tu fe. Entonces, repito, de esas 14 cartas que se encuentran en el llamado Nuevo Testamento, que se adjudican a Pablo, solamente 7 cartas son realmente de él. Las otras 7 son de discípulos de Pablo,
que hablaron en nombre de Pablo, pero es distinto. La intención de aquellos discípulos que escribieron cartas como si fuera Pablo mismo, no tenían la intención de mentir, que quede aclarado. Ellos no llevaban la intención de mentir como si se estuvieran haciendo pasar por Pablo. No, todo lo contrario. En la antigüedad, en el mundo antiguo, en esos días, era bastante común que un discípulo escribiera en nombre del maestro. Esto sucedió también entre los griegos, gente de ese tiempo, que escribieron los discípulos en nombre de sus maestros. Y eso era algo normal, no era una estafa, no era algo fraudulento, eso era algo normal en ese tiempo. Hoy, en este tiempo ya no es así, pero en ese tiempo sí era normal. Pero a fin de cuentas, esas 7 cartas son por discípulos de Pablo y lo vamos a demostrar dentro de 8 días con la misma escritura o con esas mismas cartas, no con otro libro. Y te vas a dar cuenta por qué sí tiene muestras de que no fueron de Pablo. El caso es que esas 7 cartas que nos restan, que son de Pablo, son las siguientes. En este orden, si lo quieres anotar, es Primera de Tesalonicenses. Ahora les voy a dar las fechas de su composición aproximada y las vamos solamente a repasar muy poco para que tú sepas por qué las escribió él. Primera de Tesalonicenses solamente, nada más. Primera de Tesalonicenses, la carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos al final. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. ¿Ok? Entonces, estas son las cartas que es comprobado que escribió Pablo de Tarso. Y es bien importante entender esto, muy importante, bastante importante, porque de lo contrario no vamos a poder sacar toda la riqueza histórica que hay en estas cartas y entender realmente cómo pensaba Pablo y qué es lo que realmente enseñaba Pablo de Tarso. Si no entendemos este principio, que solamente estas cartas son la base para entender la teología paulina, la teología de Pablo, es muy difícil que podamos entender realmente qué enseñó Pablo de Tarso. En el tema pasado veíamos que la mayoría de la gente, cuando quiere aprender quién fue Pablo de Tarso como figura humana, por llamarlo así, lee el libro de Hechos. Y entonces la persona piensa que lo que dice el libro de Hechos de Pablo, como su personalidad, que estudió con Gamaliel y todo eso, piensa que esa es la realidad. Pero ya demostramos que no es así, ya que estas cartas que escribió Pablo contradicen el libro de Hechos. El libro de Hechos fue escrito mucho tiempo después de las cartas de Pablo. Repito, el libro de Hechos fue escrito mucho tiempo después que las cartas de Pablo, incluyendo también los evangelios. De hecho, el libro llamado o nombrado Hechos es a fin de cuentas parte de otro evangelio, del evangelio de Lucas. Es el mismo autor posiblemente. Entonces, ¿qué pasa acá? Que todas estas cartas, Hechos y también los libros llamados Evangelios fueron escritos mucho tiempo después de la muerte de Yeshua, pero también mucho tiempo después de la muerte de Pablo. De hecho, los Evangelios se inspiraron en la vida de Pablo para escribir ciertas cosas. Eso también ya lo hemos comprobado. El caso es que estas cartas son las más antiguas. Son los documentos más antiguos que tenemos dentro del llamado Nuevo Testamento. Y esto, por supuesto, para la investigación histórica de estas enseñanzas, para la investigación seria, no pasional. Aquí no estamos hablando de pasiones, de qué es lo que a mí me gusta creer, qué no me gusta creer, qué me gusta escuchar, qué no quiero escuchar. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un punto de vista realmente objetivo, certero, apegado a la realidad y no a mis creencias y no a mis pasiones que distorsionan totalmente la veracidad de las cosas. Por eso, si nosotros queremos entender realmente la doctrina de Pablo, no podemos ir a los evangelios ni a Hechos, inclusive un poco en algunas cosas Hechos, pero no tanto así. ¿A qué debemos de ir? A estas 7 cartas que él escribió. ¿Por qué las escribió?
Y lógicamente, si alguien quiere entender el legado de Pablo, tiene que entender estas 7 cartas. Y debe entender en primer lugar que son las únicas dentro del Nuevo Testamento, porque hubieron otras que no las incluyeron, que se perdieron, ahora lo vamos a ver, que también escribió Pablo. Más sin embargo, no están dentro del llamado canon del Nuevo Testamento. Y esa es otra muestra de que los libros que tenemos actualmente dentro del canon del Nuevo Testamento, que la iglesia cristiana fue quien dijo cuántos iban a estar y cómo iban a estar, dentro de todo eso existen faltantes, es decir, existieron cartas que no fueron tomadas en cuenta por la iglesia cristiana, entre ellas un evangelio famoso llamado Didache, el evangelio de los apóstoles, así se le conoce, el Didache o el evangelio de los apóstoles, el evangelio de los 12, así se le conoce. Si lo quieres leer, está gratis en internet. Es un evangelio judío donde se habla cosas que al cristianismo no le gustaron y no lo quiso meter porque tiene tendencias judías. Y el cristianismo intentaba borrar todo rastro de judaísmo dentro del Nuevo Testamento. De hecho, hay un historiador muy famoso. Aquellos que saben inglés, no desperdicien ese idioma, lean ese libro, búsquenlo, está en internet, no gratis, pero tampoco es caro, tampoco es imposible de conseguir, después de Shabbat, por supuesto, las compras, pero el caso es que ese libro se llama Judíos y Antijudaísmo en el Nuevo Testamento, y es hecho por un historiador muy excelente, y habla de cuántas referencias de antisemitismo, es decir, de odio hacia los judíos y de odio a la religión judía, existen en algunas páginas del Nuevo Testamento, porque no fueron ideas de los enviados, sino de gente que habló en nombre de ellos mucho tiempo después. Y por ende, la gente le adjudica esas enseñanzas a Yeshua, le adjudica esas enseñanzas a Pablo, le adjudica esas enseñanzas a los discípulos, y ellos nunca tuvieron nada que ver en contra del pueblo judío, sino que fueron copistas que después surgieron y que añadieron pasajes, capítulos, etcétera, etcétera, y que tristemente desvirtuaron toda la buena obra que había hecho Pablo y todos aquellos que trabajaron en primera instancia. Pero esto es bien importante. Si nosotros queremos entender realmente la vida de Pablo y entender qué enseñó él a los gentiles, porque fue enviado a los gentiles, no a los judíos, debemos entender estas 7 cartas. Estas 7 cartas, si no las entendemos, no podemos avanzar en lo más mínimo y vamos a caer en muchos errores. Las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, esto es de lo más común. Cuando tú, bueno, no te voy a decir eso porque no vale la pena, pero el caso es que te iba a decir sobre los maestros que enseñan, que no saben lo que enseñan, pero eso no vale la pena. Hoy vas a entender esto, que cuando nosotros nos ponemos a leer el llamado Nuevo Testamento, pocas veces se nos ha enseñado y entendemos que las cartas o los libros que tiene el Nuevo Testamento no están ordenados cronológicamente según como fueron escritos. Es decir, que estos libros fueron escritos en un orden diferente a como están ordenados actualmente en el llamado Nuevo Testamento. La gente comúnmente dentro de cualquier fe que lee el Nuevo Testamento, cualquier fe, testigos, cristianos, católicos, mesiánicos, cualquier fe que tú me digas, ahí es parejo. Tiene un orden en el Nuevo Testamento, cualquiera que sea, y piensa que ese orden es el orden correcto. Es decir, que primero empieza Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, etcétera, etcétera, y al final Apocalipsis, porque ese libro que hablaba del final de los tiempos y todo eso. Que supuestamente ese es el orden correcto del Nuevo Testamento, que así fueron sucediendo las cosas. Primero Yeshua, su historia en los evangelios, después los apóstoles en Hechos, después Pablo en las cartas a las iglesias, después los demás enviados y por último Apocalipsis, repito. Pero no es así. Realmente ese orden no es el orden correcto como fueron escritas las cartas, aunque pareciera. Las cartas o libros del Nuevo Testamento están en desorden dentro del canon del Nuevo Testamento. Dentro del canon cristiano está en desorden. Ese no es el orden real en el cual fueron escritos. Los documentos, repito, más antiguos que aparecen en el Nuevo Testamento son las 7 cartas de Pablo. Y eso ya nos da, por supuesto, una luz muy grande. Las 7 cartas de Pablo que ya te nombré cuáles son, según los expertos, no según yo,
son los documentos más antiguos dentro del Nuevo Testamento. Y dentro de esos documentos más antiguos, el más antiguo de todos los existentes es la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses es escrita aproximadamente en el año 50 o 51 de nuestra época. En el año 50 o 51 de nuestra época, más o menos 30 años después de la muerte de Yeshua y 40 años antes de los evangelios. Sí, 40 años antes de Mateo y Lucas. Es decir, esta carta tiene un valor histórico muy, pero muy importante, repito, para todo aquel que quiera conocer realmente a Pablo de Tarso, su verdadera enseñanza y el tiempo en el cual él estaba viviendo. Entonces, Tesalonicenses, dentro de lo más antiguo, es el más antiguo. Es el año 50 cuando más o menos es escrito, año 50-51. Y por ende, estos libros deberían ocupar las primeras páginas del Nuevo Testamento. Es decir, las cartas de Pablo deberían aparecer como primeros libros dentro del llamado Nuevo Testamento, pero claramente esto no es así. Y cuando la persona no entiende esto, y no solamente la persona común, sino sobre todo aquellos que bueno, supuestamente enseñan la fe hebrea y todo eso, cuando la gente no entiende ni este concepto tan importante y tan sencillo, es imposible interpretar correctamente el llamado Nuevo Testamento. Es imposible. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la persona es tomar un poquito de acá, un poquito de allá, interpretar de una forma equivocada la Biblia, y entre muchas cosas. Por ejemplo, la forma más común que tú vas a ver de interpretar la Escritura, la forma más común que está mal de interpretar la Escritura, tal vez a ti un día te lo enseñaron, es que tú solamente vayas buscando, si vas a hablar de un tema, que solamente tú vayas buscando en una concordancia bíblica, que tú vayas buscando solamente las citas que se parezcan en toda la Biblia. Es decir, si tú vas a hablar no sé, de robo, que tú busques una cita de robo en Génesis, que tú busques una cita de robo en los Salmos, que tú busques una cita de robo en los profetas, que busques una cita que hable de robo en Mateo, después que la busques en Romanos y después en Apocalipsis. Esa es la forma más común de enseñar que la gente tiene y está terrible, está horrible esa forma de enseñar porque cometen miles de errores, ya que toman una cita de otro tiempo que habla a judíos, que habla a Israel y le intentan poner a gente que es gentil, a gente que vive en otro tiempo y a gente que no tiene nada que ver con esa ley escrita en ese momento. Uno de los ejemplos más claros que a veces pasa en las religiones es hablando sobre todo, por ejemplo, de tener hijos. Este es un ejemplo muy simple, pero que expresa lo que yo quiero enseñarte en esta mañana, de la mala interpretación de la Escritura. Dicen, bueno, en Génesis se enseña a Adán que debería de multiplicarse, reproducirse y multiplicarse, es decir, llenar la tierra de seres humanos. Eso dice Génesis. ¿Lo dice? Por supuesto que sí, lo dice, pero hay que entender en qué tiempo lo dice. Y por lo tanto, después, Génesis capítulo 9 dice también que le fue dicho a Noé que también se multiplicara y se fructificara y que llenara la tierra, por supuesto, con su descendencia. Entonces, tanto Génesis 2 como Génesis 9 hablan de que la descendencia tenía que llenar la tierra y que el hombre tiene que multiplicarse. Conclusión de esto para muchas personas, dicen, ya ven, entonces está prohibido planificar a los bebés, está prohibido evitar tener bebés, por llamarlo así, en el buen sentido de la palabra. No hablo en un mal sentido de aborto, cosas como esas tan graves, no, hablo en un buen sentido de la palabra. Entonces está prohibido todo eso. Los matrimonios deben de tener tantos hijos como puedan. Es decir, si tienen 10 hijitos, que 10 hijos tengan, porque son los que Dios le mandó. Y está prohibido evitar tener tantos hijos como Dios quiera en tu vida. Eso es lo que mucha gente piensa. ¿Por qué? Porque lee Génesis 2 y después Génesis 9 y piensa que esa es la conclusión de la Torá. Grave error, es un terrible error, ya que esas citas están hablando en tiempos específicos en los cuales no había más seres humanos en esta tierra. Está hablando de Adán y Eva que no tenían
nadie más en este planeta, y por ende tenían que multiplicarse para que hubiera seres humanos en este planeta. Después, Génesis 9, se le dice a Noé y a sus hijos, a su descendencia, que se multipliquen para que llenen la tierra. Por supuesto, porque toda la humanidad había muerto y no había nadie más, solamente ellos, y por ende tienen que llenar la tierra de más seres humanos. Pero la Torá escrita ya no vuelve a repetir ese mandamiento. La Torá escrita ya nunca vuelve a repetir ese mandamiento. Recuerden, había una ley oral, una Torá que la gente sabía aunque no estaba escrita, y después viene la Torá escrita ya directamente por dedo de Dios. Pero el caso es que en la Torá escrita no aparece otra vez ese mandamiento. ¿Por qué no aparece? Porque ya son tiempos diferentes. Y por ende ya no tenía que actuar así el ser humano de tener hijos, 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 hasta que pudiera y que no tuviera límites. Ya no habla de eso la Torá. Entonces nos damos cuenta, lógicamente, si alguien quiere tener 10 hijos, que los tenga, es libre y por supuesto es bendito, será bendito por el Eterno, no hay problema en eso. Pero si alguien no quiere tener tantos bebés, también es permitido. Eso lo permite la Torá. Entonces, y cualquier rabino del mundo. Entonces, por lo mismo, ¿qué pasa acá? Que una mala interpretación, tomando una cita de un lugar y un tiempo específico y intentan ponerlo en un tiempo diferente y a personas diferentes, es una tragedia. Es una tragedia, yo lo vi, no es mi idea. Hay religiones que enseñan esto y los matrimonios sufren, y a mí me lo dijeron, es que nosotros ya no podemos con tantos bebés, ya tenemos 5, ya tenemos 6, mi esposa otra vez está embarazada. Lógicamente van a tener muchos bebés si no toman esas medidas de planificación que son permitidas en la Torah. Hay cosas que son permitidas, hay cosas que no son permitidas. Entonces, lógicamente, pues tendrían bebés y bebés. Entonces, cuando un líder que no entiende nada ni quiere entender empieza a interpretar la Biblia como se le pegue la gana, va a formar tragedias en la vida de las personas. Cuando un líder muy ignorante, porque lo son, perdóname la expresión, porque son ignorantes y no es grosería, agarra la Torá, agarra el Nuevo Testamento y interpreta la Biblia así como te dije, toma una cita de Hechos, toma una cita de los profetas, toma una cita de Efesios y de Mateo y la hace una mezcolanza como si fuera un licuado en el cual agarras una verdura, otra, la mueles completa y quieres que así la gente se la tome. Es una locura, es una forma totalmente primitiva de enseñar la Torah. Eso no se debe de hacer. Eso es algo irracional, es algo imperdonable, amados. Y como consecuencia provocan males a las personas. Entre los males más comunes que estamos buscando erradicar y luchar contra eso, porque es muy común, es la enseñanza equivocada de que los gentiles tienen que vivir igual que un judío. Esa es una enseñanza totalmente equivocada basada en esta forma de interpretar la escritura. Tomar una cita de de Éxodo, tomar una cita de los Salmos, tomar una cita de Mateo y así se la llevan sin entender por lo menos en qué tiempo fueron escritos, si es que por lo menos tuvieran ese interés de aprender bien las cosas. Y por ende toman cosas por aquí, por allá, acullá, por aquí y se las intentan imponer a un gentil cuando eso no es realmente la voluntad del Eterno. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo, en estas 7 cartas, que son las más antiguas del Nuevo Testamento, nunca enseñó que un gentil tuviera que vivir como vive un judío. No puedes tomar las cartas de Pablo y después una cita de Mateo y unirlas porque es una locura. Mateo fue en su gran parte escrito para judíos, no para gentiles. Yeshua habló para judíos, no para gentiles. Y si tú intentas poner citas de Yeshua en un gentil, hablando de guardar la Torah y otras cosas, es una locura. Es algo terrible que llega a hacer que el gentil viva en aflicción y, como ya te dije, como muchas familias vivan mal en vez de vivir bien. Y yo lo vi muchos años. No es mi idea, sino es que lo vi durante muchos años. Imponen cosas que acaban destruyendo el ánimo y la fe de una persona en vez de alimentarla. Repito, una de las cosas más graves que se ha hecho es decir que el gentil tenga que vivir igual que un judío. Decir que un gentil deba de vivir igual que un judío es una locura. Es una locura que no tiene cabida en la fe judía. Repito, no tiene cabida en la fe judía, solamente en la fe que muchas personas inventaron y le llamaron mesianismo. Esa es una fe inventada, no tiene bases ni por lo menos dentro del cristianismo, ni tiene bases dentro del judaísmo.
Es una fe inventada, sacada por aquí, lo que te dije, toman por aquí una cosa, otra por acá, otra por acá, otra por acá, la meten en el mismo la misma licuadora, en el mismo extractor, y quieren que la gente lo tome así, porque supuestamente esa es la enseñanza que todos deben de llevar. Eso es una aberración, es una locura, y eso es lo que intentamos luchar desde esta plataforma, desde este espacio, a través de la bendita Torah, con entendimiento, con historia, con cosas que puedas tú comprobar ahí donde vives, y que te des cuenta que esa no fue realmente la enseñanza de Pablo de Tarso a las naciones. Comenzamos, amados, después de esta explicación que es tan importante de cómo la gente malinterpreta la Biblia, la Escritura, e intenta poner cosas por aquí y por allá sin entender por lo menos en qué tiempo fueron escritas, y lógicamente me refiero a los maestros, no a los congregantes. Me refiero a los maestros, y por eso no me quieren, pero pues yo no estoy acá para que me quieran, ¿verdad? Yo estoy acá para enseñar. No me refiero a los congregantes, repito, no me refiero a la gente común, me refiero a los líderes. No nos quieren, pero ni modo, ¿qué le hacemos? No nos quieren porque desmentimos sus farsas en las Biblias restauradas. No importa, pues que yo no tengo la culpa de que se la pasen mintiendo y estafando y robando y engañando a la gente y diciéndoles cosas que quieren escuchar. No tenemos la culpa, perdóname. Así seguiremos, aunque nos vuelvan a cerrar el canal, abriremos otro, y si nos cierran otro, abriremos otro, y así lo haremos hasta que la gente conozca la verdad. Porque si no somos nosotros, alguien más lo hará, pero la gente conocerá la verdad, porque nada se puede contra la verdad, sino solamente a favor de ella. Palabras de Pablo de Tarso. Entonces comenzamos solamente un repaso muy breve de estas cartas. Decíamos, debemos entender el orden cronológico en la cual fueron escritas estas cartas. Eso es sumamente importante para poder interpretar correctamente todo eso. El documento más antiguo, esto es muy importante que tú lo sepas, porque es algo fabuloso. El documento más antiguo, el documento más antiguo que tenemos del llamado Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, escrita aproximadamente entre el año 50 y 51 de nuestra época en la ciudad de Corinto. Tesalonicenses fue escrita en la ciudad de Corinto, la carta a los Corintios. Entonces, ahí fue escrita según las investigaciones modernas. Este documento es el más antiguo, entonces, en el llamado Nuevo Testamento. No es ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, ni Hechos, ni nada, ni otra carta. El documento más antiguo dentro del Nuevo Testamento, y por ende el documento más antiguo, esto lo vuelve aún más grandioso, el documento más antiguo que nosotros tenemos de la fe de Yeshua, por llamarlo así, es la carta a los tesalonicenses. Porque, repito, ni los evangelios son de esta época, son mucho más tarde. Entonces, este es el documento más antiguo del primer siglo, hablando de esto, solamente después de Qumran está esta carta, sin exagerar, hablando de fe del primer siglo. Entonces, primera de Tesalonicenses es el documento más antiguo en el llamado Nuevo Testamento, data del año 50 de nuestra época, y este documento, entonces, data unos 30 años, fue escrito más o menos unos 30 años después de la vida de Yeshua, algo cercano y muy anterior a los evangelios. Esto es importante que siempre lo conozcas. Estas cartas de Pablo, las 7 cartas de Pablo, Tesalonicenses, Gálatas, Corintios 1 y 2, Filipenses, Filimón y Romanos, 7 cartas de Pablo solamente, son más antiguas que los evangelios y que cualquier otro documento de ese tiempo. Por ende, este documento es importante porque a través de él, a través de esa carta, podemos ver el núcleo del mensaje real de Pablo a los gentiles. El núcleo real del mensaje de Pablo a los gentiles no lo veremos en ningún otro documento. El judaísmo de esa época nos ayudará a entenderlo, pero el documento más certero son estas cartas, que nos hablan realmente del mensaje de Pablo a los gentiles. Además de ser un documento de evidencias que nos ayudan a contrarrestar las afirmaciones del libro de Hechos, escrito mucho tiempo después, y nos dejarán ver con más claridad la figura y enseñanza de Pablo de Tarso. Repito, si quieres ver quién era Pablo de Tarso y qué enseñaba, no hay a dónde ir más que a las 7 cartas de Pablo. Repito,
las únicas que él escribió, por llamarlo así, de puño y letra. Pudo haber usado un escriba, pero él mismo las supervisó. Entonces, 7 cartas son las que dan autoridad a todo esto. Por ende, después del llamado Concilio de Jerusalén, donde se decretó o determinó que tendrían que guardar los gentiles y todo ello, Pablo sale de la ciudad de Filipos, que es el norte de Grecia, a la ciudad de Tesalónica. Repito, después de que Pablo se había reunido, esta es un poquito de la historia de este documento, que es el más antiguo del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo, después de haberse reunido con los demás enviados para hablar sobre qué es o cuál sería la fe de los gentiles, que es tan importante entender cuál será la fe de los gentiles. Entender esto nos ha llevado, créanme, horas, amados, horas. No me refiero a este tema, sino a entender la fe de los gentiles. Saber realmente qué es y qué no es lo que los gentiles deben de respetar según estas cartas y según la historia y demás. Y créeme que estamos muy cerca de entenderlo prácticamente por completo. Estamos muy cerca y seguimos estudiando, investigando, pero bendito sea Eterno que estamos cerca de entender todo eso. Ahora bien, repito, esos libros son muy interesantes sobre historia del primer siglo. Judíos y antijudaísmo en el Nuevo Testamento se llama, así búscalo. Judíos y antijudaísmo en el Nuevo Testamento. Verás que es impresionante. Entonces, Pablo sale de la ciudad de Filipos, el norte de Grecia, a Tesalónica, a la ciudad de Tesalónica, donde estaba esta comunidad. ¿Cómo sabemos esto? Porque la misma carta lo dice. En esta carta, en el capítulo 2, en su capítulo 2, primera de Tesalonicenses, en su capítulo 2, verso 1 y 2, no sé si alguien tenga ahí esa carta cerca de ustedes, si alguien tiene esa carta, dice así en su capítulo 2, verso 1 y 2, dice lo siguiente: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios, en nuestro Elohim, de hablarlos las noticias del Eterno en medio de mucha oposición. Aquí entonces se nos dice que ellos venían de Filipos, que es el norte de Grecia, hacia Tesalónica, donde estaba esta comunidad, Tesalónica. Así que esto es algo bien interesante, porque así es como se funda esta comunidad nueva, tesalonicenses o Tesalónica. Y por ende, se nos narra en esta carta que la predicación y la estancia de Pablo en esa ciudad no fue muy agradable y entonces tuvo que irse pronto de esa ciudad. Aunque mantenía el deseo de regresar, tuvieron varias cosas que se lo impidieron. Entonces, entre tanto que Pablo estaba en Atenas, Grecia, manda a uno de sus discípulos llamado Timoteo a esta congregación de Tesalónica, tesalonicenses, y Timoteo supervisa el bienestar de la comunidad. Por lo tanto, lo que Timoteo logró recuperar de esta visita, ¿dónde dice eso? En esta carta, Tesalonicenses 3, capítulo 3, verso 1. Ahí es donde dice que Pablo manda a Timoteo a esta comunidad a supervisar cómo estaba esta comunidad y sobre todo a que Timoteo recolectara las dudas que las personas tenían referente a la fe en el Mesías. Y entonces Timoteo regresa a Pablo, estando en Atenas Pablo, y entonces Pablo por ende empieza a redactar esta carta que fue en otra ciudad, Corinto, pero bueno, lógicamente llegó Timoteo, ya después viaja Pablo a Corinto y ahí es donde redacta esta carta y entonces habla despejando todas las dudas que tenían los creyentes de ese momento. Repito, este documento es un documento histórico, por eso no puede ser alterado. Esa es una de las graves cosas que hacen los mesiánicos, alterar estos documentos. ¿Por qué? Porque tienen una idea muy loca de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo hace años. Tienen esa idea que no sé de dónde la sacaron, que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. No sé si tú lo has escuchado. Yo te lo dije, había un maestro muy importante dando una conferencia y dice, el evangelio en hebreo de Juan, el original hebreo de Juan, dice esto y el otro. Y me quedo pensando, ¿cuál original hebreo? No existe original hebreo. No sé de dónde se los sacan, pero es terrible. Hay un hebreo que se llama Mateo Shentov, Mateo de Dutilet. Hace poco
me mandaron una parte de Juan en hebreo y es el Evangelio de Juan. Pero todos esos hebreos de los evangelios o de cualquier otro hebreos mismo, cualquier otro documento está en griego originalmente. Tal vez un día tuvo algún trasfondo hebreo, como la carta a los hebreos, pero los documentos más antiguos que tenemos están en griego, no hay hebreos. Mateo Shem Tov, Mateo de Dutilet y otros evangelios que están saliendo a la luz en hebreo fueron sacados o traducidos de griegos. Es decir, un judío los tradujo del griego al hebreo, pero no de un hebreo antiguo. Esa es la diferencia, amados, que no te engañen. Y entonces, por lo mismo, los escritos más antiguos, aunque no nos guste, están en griego. Entonces, cuando alguien te diga los originales hebreos, dile que mejor te cuento otra historia porque no le vas a creer. El negocio de ellos, el negocio de estos líderes, se acaba cuando tú conoces la verdad. El negocio se acaba porque se dan cuenta que no sabían nada y se dan cuenta que ya no te pueden engañar. Cuando un estafador, aunque suene fuerte, se da cuenta que conoces de lo que te quiere engañar, se enoja y mejor se va. Cuando se da cuenta que no te puede engañar, cuando se da cuenta de que ya sabes bien sobre el tema y no puede mentirte, y por ende mejor se va tristemente a engañar a otras personas. Así actúan estos líderes. Entonces, por lo mismo, tú debes de conocer para que no te engañen. Y cuando escuches a alguien decir los originales hebreos, dile que mejor te cuento otra historia, que eso ya te lo sabes y que está mintiendo. No hay originales hebreos. Los de la Edad Media, como Mateo Shem Tov y Mateo de Dutilet, son hebreos extraídos de griegos, no originales hebreos, que es muy diferente. Entonces hay que conocer esto para que no te engañen, para que no te mientan, para que no te estafen, en pocas palabras, amado. Yo te lo digo por tu bien, te va a servir un día. El caso es este. Pablo manda a Timoteo y entonces él recolecta la información, las dudas que tenían los tesalonicenses. ¿Dónde dice eso? Tesalonicenses 3, verso 1. Timoteo recolecta esas dudas, se las lleva nuevamente a Pablo y Pablo, ya estando en Corinto, entonces escribe esta carta donde busca resolver las dudas que habían en esta comunidad. ¿Cuáles eran las dudas más importantes de esta comunidad que existió hace mucho tiempo? Esta comunidad que no estaba apartada como ahora lo está de la verdadera fe que él predicaba. ¿Qué es lo que les preocupaba a esta comunidad? ¿Cuáles eran las dudas que querían que Pablo les resolviera? Bueno, las principales dudas que ellos tenían era solamente sobre qué pasaría con los creyentes que mueran antes del regreso del Mesías. Lo que más le preocupaba a los creyentes en Tesalónica no era otra cosa más que saber qué iba a pasar con aquellos que murieran antes de que el Mesías regresara, y por eso Pablo les empieza a hablar qué es lo que pasará con todos aquellos que mueran antes de que el Mesías regrese. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el Mesías regresaría en cualquier momento. Ellos tenían esta creencia. Recuerden el tema de hace 8 días, Pablo era un maestro apocalíptico, es decir, alguien que enseñaba que el fin del mundo se acercaba muy pronto. Y entonces las comunidades que él formó tenían esta forma de pensar, creían que el fin del mundo se acercaba y por eso Tesalonicenses habla de eso, de que el Señor ya viene, ya aguanten un poco. Pablo los anima, les dice, perseveren en estas pruebas, en estas persecuciones, el Mesías aparecerá en cualquier momento, retribuirá a aquellos que los han perseguido, a aquellos que los han maltratado, Él les pagará conforme a eso, ustedes aguanten, etcétera. Y aquellos que mueran antes de eso, tengan presentes que el Eterno los va a resucitar a través del Mesías cuando Él regrese, y muchos que estemos vivos, o sea, él se incluía de que iba a estar vivo cuando el Mesías regresara, porque creían que iba a pasar en cualquier momento. Y dice, con muchos que estemos vivos, vamos a ser transformados en el aire cuando Él aparezca. Es decir, ellos pensaban que esto pasaría en cualquier momento, que la resurrección de los muertos, que es parte de la fe judía, pasaría en cualquier momento, y que el Mashiach aparecería cuando menos lo esperara. Entonces, esta era la preocupación más grande que en este momento estos creyentes tenían. ¿Qué preocupación? Que en cualquier momento podría aparecer el Mesías, pero antes, ¿qué pasaría con aquellos que morirían antes de la aparición del Mesías? Pablo les exhorta
que vivan como hijos de la luz en el capítulo 5, que vivan en pureza mientras aparece el Mesías, porque el Mesías ya se acercaba, que vivieran en pureza, que vivieran en honradez hacia los demás, en amor mutuo, en paz y en trabajo, además de vivir alegres en oración y atentos a los dones que el Eterno les había dado a través de su Espíritu, hasta la pronta venida del Mesías. Esa es la exhortación de Pablo a esta comunidad que él formó hace mucho tiempo y que fue lógicamente algo que nos deja ver qué es lo que enseñaba él. Él solamente los anima a que perseveren en esas persecuciones que ellos estaban teniendo, que no se preocupen por aquellos que duermen, que mueren, sino que tengan esperanza de que vivirán otra vez cuando el Mesías ya se acerque, cuando regrese pronto, y entonces que por ese tiempo sigan viviendo en armonía, en paz, en amor, en pureza, en fe, hasta la pronta venida del Mesías. Baruch Hashem. Y ese es en sí el mensaje central de la carta a los tesalonicenses, el documento, repito, más antiguo que nosotros tenemos en el llamado Nuevo Testamento. Por otra parte, después sigue otra de las cartas de Pablo, la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas de Pablo, por supuesto, es otro de los documentos más antiguos que tenemos dentro del llamado Nuevo Testamento y que realmente escribió Pablo. Como sabemos, la carta a los Gálatas es una carta que tiene una importancia muy importante, sobre todo en la cultura occidental, porque a través de esta carta se han hecho infinidad de cosas. Por ejemplo, Martín Lutero, el padre del protestantismo, de la iglesia protestante, Martín Lutero, tomó esta carta, la carta de Gálatas, junto con la carta de los romanos, para formar su propia teología. Es decir, la carta de Gálatas hasta la fecha sigue separando grupos, por llamarlo así, creencias, inclusive dentro del cristianismo dividió a grupos, porque esta carta es sumamente importante en su interpretación para la cultura que a nosotros nos ha tocado vivir, y por lo tanto esta carta hasta la fecha es una carta mal interpretada, la cual muchos grupos y religiones usan para decir que Pablo rompió totalmente con el judaísmo de su época. La carta de Gálatas, junto con la carta a los romanos, dicen que es por excelencia la carta más antijudía de Pablo. No sé si lo has escuchado, tal vez a ti te lo enseñaron en tu congregación cristiana, que la carta a los Gálatas es la carta más antijudía de Pablo, es decir, que esta carta la debe de leer cualquier persona que intenta acercarse, por ejemplo, al Shabbat, que se intenta acercar hacia la fe hebrea, que tiene ganas de celebrar Shabbat, tiene ánimo de celebrar la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de Sukkot. Le dicen, no, tienes que leer Gálatas, lee Gálatas y Romanos. A mí un día me lo dijeron unos pastores cristianos en una congregación donde yo asistía cuando niño, llegué y les compartí de la Torá y me dijeron, no te desvíes, ten cuidado, lee por favor Gálatas y Romanos, lee Gálatas y Romanos, verás que es otra cosa. Entonces ellos piensan que Gálatas y Romanos son las cartas por excelencia más antijudías de Pablo, donde rompe con el judaísmo de su época, pero como sabemos, esto es un error muy claro y grave de interpretación. Por lo tanto, esta carta es de gran peso para todo el mundo, tanto cristianos como no cristianos. La carta a los Gálatas. Esta carta, sobre todo, entre las cosas más importantes de la carta a los Gálatas, que hoy no interpretaremos, hoy no se trata de interpretación de Gálatas, ya hay unos temas en este canal donde hablamos como 5 temas sobre Gálatas, y hoy no será el punto, pero el caso es que una de las cosas más valiosas que nos da Gálatas, de las cosas más valiosas, es que es el documento con más datos que nos ayudarán a reconstruir la vida real de Pablo. Repito, la carta de Gálatas es el documento más grande que tenemos para poder reconstruir la vida de Pablo, no Hechos, no el libro de Hechos, ya quítate eso de tu mente. La carta de Gálatas es quien tiene más datos y reales para reconstruir la vida de Pablo, que como ya vimos es distinta a como muchos piensan dentro de la fe común. Por ende, además de esto, Gálatas es un espejo de todas las tensiones que se vivían en las primeras comunidades
y todos aquellos problemas que tenían con la interpretación del mensaje de Yeshua. Es decir, muchas comunidades tenían ese problema que hasta hoy en día se vive por desconocimiento, no es por otra cosa. ¿Qué haremos? ¿Qué no haremos? ¿Realmente el gentil tiene que guardar toda la Torah como un judío? ¿Realmente el gentil tiene que circuncidarse cuando viene el Mesías? ¿Realmente es Israel como dicen según la carne? Etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer el gentil? Esta problemática no es nueva, hace 2000 años la tenían y por eso surge la carta de Gálatas y de Romanos para aclarar qué es lo que los gentiles deberían o no seguir dentro de la fe de Yeshua. Por eso, muchas interpretaciones que se hicieron mal sobre esta carta fue lo que después dio origen a la religión más importante del mundo, separada del judaísmo. Por supuesto, me refiero al cristianismo. La mala interpretación de Gálatas fue lo que después dio origen a la religión más grande del mundo, el cristianismo, separada del judaísmo. Y entonces, por ende, esta carta es bastante valiosa para nosotros y entender quién fue realmente Pablo de Tarso en todo sentido, tanto como su persona como su mensaje. Ahora bien, el motivo de la carta, sin lugar a dudas, es evidente. Los miembros de la comunidad de Galacia, que él también había fundado, habían dejado entrar maestros que los habían llevado a enseñanzas distintas a las que él les había dado. Las comunidades de Galacia, que eran varias, no solamente una, ahora lo veremos, habían dejado entrar a otros maestros que venían posiblemente de Jerusalén y que les habían enseñado cosas distintas a las que Pablo les había enseñado. Y por eso Pablo dice en Gálatas que se lamenta haber trabajado en vano con ellos. Hay veces que así pasa. Por supuesto, no somos Pablos, ¿verdad? Pero pasa, se enseña mucho tiempo a las personas, hasta personalmente se les enseña, miren esto es así, miren esto es así, miren que esto es inventado, esto no lo sigan, miren que no tengan miedo al judaísmo y no hacen caso y de todos modos siguen haciendo lo que quieren. Y es feo, se siente feo porque es como haber corrido en vano, es haber trabajado en vano. Pablo dice esto en Gálatas: lamento haber trabajado en vano con ustedes. ¿Cómo es que están siguiendo otras enseñanzas que yo nunca les di? Y entonces se deduce que Pablo mínimo había visitado en 2 ocasiones estas comunidades. Repito, se deduce que Pablo mínimo había visitado 2 ocasiones estas comunidades para fortalecerlas, como narra el libro de Hechos en su capítulo 18, verso 23, hablando de este viaje, dice, Hechos 18, 23 dice que tengo cuidado en tocar Hechos por lo que ya saben, pero dice así, Hechos 18, 23 dice, al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la congregación y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Es decir, él viajó desde Jerusalén hasta Galacia, y entonces él los animaba y les exhortaba en la fe, los veía personalmente para exhortarles, aclarar dudas y todo eso, y por eso a Pablo le molesta bastante que ellos hubieran hecho esto. ¿Por qué? Porque les había enseñado algo personalmente, había gastado tiempo en ellos, vida, dinero, medios, y a fin de cuentas habían hecho lo que querían. A Pablo le molesta mucho, porque Pablo amaba estas comunidades, y se ve que las amaba cuando Pablo empieza a hablar en el libro de Gálatas y usa expresiones muy fuertes, hasta insultantes. Hay una expresión que él usa y no es grosería, que le dice Gálatas estúpidos. Esa expresión aparece en griego, no es grosería, no es grosería. Aunque parezca eso, no es grosería, le dice, oh Gálatas insensatos, dice Gálatas estúpidos. ¿Quién les enseñó esto? Es decir, Pablo estaba muy molesto, Pablo estaba muy enojado. Eso dice Gálatas, repito, no es mi idea. Pablo estaba molesto, estaba enojado, estaba muy molesto por lo que ellos estaban haciendo, porque había gastado tiempo Pablo en ellos. Los había visitado hasta 2 veces, había gastado medios económicos, que no era fácil viajar en ese tiempo. Era muy difícil, había arriesgado su vida y ellos estaban haciendo lo que querían. Pablo estaba molesto y estaba hablando emocionalmente. En esta carta, a diferencia de otras, Pablo habla emocionalmente. Pablo muestra sentimientos, emociones, heridas, porque habían hecho algo muy grave los Gálatas. Y entonces él estaba con dolor y se veía claramente en sus palabras. Estaba regañando, estaba exhortando.
estaba reprendiendo, estaba diciendo, están haciendo algo totalmente equivocado que yo ya les había dicho que no tenían que hacer, que no deberían de vivir de esa forma. ¿Quién entonces les motivó a hacer esto? ¿Quién los está hechizando, como dice el griego, para hacer todo esto, o manipulando para hacer todo esto? Y sin lugar a dudas, el mensaje se centra en la observancia o no de la Torá por parte de los gentiles, completa. Ese es el mensaje central de Gálatas. ¿Los gentiles deberían de circuncidarse y guardar toda la Torá igual que un judío o no lo tenían que hacer? Ese es el mensaje de Gálatas, aunque repito, gente que no ignora muchas cosas, porque es la realidad, por no decir otra cosa, se la pasa diciendo puras tonterías sobre Gálatas dentro de la fe hebrea, diciendo puras cosas sin sentido. El mensaje central era este, amados. ¿Los gentiles deberían de circuncidarse y guardar toda la Torá o no lo deberían de hacer? Este era el mensaje central de Gálatas y Pablo lo aclara, y repito, ya hay 5 temas sobre esto en este canal. Repito, lo anuncio ahora dentro del tema, que hay canales aledaños, alternos más bien, para que ustedes puedan también suscribirse. Está el canal de Comunidad Etz Haim, Celaya, Guanajuato. Suscríbanse, hay videos como los que tú ves ahora. El canal de Facebook, que ahora está transmitiendo simultáneamente, el teléfono que ustedes ven en pantalla. Hay en SoundCloud existe una página también, Comunidad Etz Haim SoundCloud, donde hay audios totalmente gratis. Solamente tienes que suscribirte a través de Facebook o de otra cuenta y los audios puedes descargarlos gratis, sin ningún precio, ni costo, ni nada. Puedes descargarlos totalmente gratis y después veremos lo de una página de internet. El caso es que tú tengas varios medios, no solamente uno, para que puedas seguir estudiando lo que hasta hoy hemos visto. Baruch Hashem, el caso es este, que sin lugar a dudas, este es el mensaje central. ¿El gentil debería de circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés igual a un judío o no lo debería de hacer? Y por supuesto la respuesta es que no. La respuesta es que no tiene que guardar la Torá igual que un judío. Y eso, repito, no lo digo yo, no es mi idea. A mí, ¿yo qué gano con decir eso? Es esto, los documentos más antiguos que tenemos sobre la fe de Pablo. Ahora bien, por esto llevó a Pablo a ser nombrado apóstata del judaísmo y creador teológico del cristianismo, pero eso también, repito, es un mal concepto de él. Ahora bien, ¿quiénes eran los Gálatas? ¿Por qué Pablo los exhortaba de esta forma? ¿Quiénes eran los Gálatas? Que hay tanta, que a mí a veces no sé si decirlo o no, es desesperante, tantas mentiras que se han inventado según interpretando Gálatas. Hay gente que dice que su nombre correcto no es Gálatas, sino Galut Ya. A mí me han dicho eso. No se llaman Gálatas, se llaman Galut Ya, que significa exilio del Eterno, porque los Gálatas eran las tribus perdidas y una harta de cosas que no sé si es para que uno de veras acabe loco, no sé. No, amados, todo eso, repito, son simplemente inventos y más inventos. ¿Quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas eran celtas, los Gálatas eran paganos, eran celtas, oriundos de las Galas, que habían emigrado en el siglo IV antes de nuestra época y se habían asentado en los Balcanes y luego en el norte de Asia Menor, la actual Turquía. Repito, los Gálatas eran celtas, paganos, muy pecadores, en pocas palabras, celtas, que muy dados a la hechicería. De ahí viene Halloween y otras cosas. Los celtas eran muy dados a la hechicería, ellos eran los Gálatas, eran celtas de las Galas que emigraron en el siglo IV antes de nuestra época y se asentaron en los Balcanes y después en el norte de Asia Menor, que ahora tiene el nombre de Turquía, antes Anatolia. Entonces, Turquía, la Turquía actual, ahí se asentaron los Gálatas. En los días de Pablo, que fueron 300 años después de que llegaron a Turquía, ellos ya estaban helenizados, es decir, pertenecían a una provincia romana. Cuando Pablo llega a ellos ya estaban helenizados, ya tenían esa cultura, una cultura diferente, y pertenecían a una provincia romana, eran romanos, por llamarlo así, ¿no? Aunque de otro origen. Ahora bien, esas personas que se introdujeron para cambiar la enseñanza de Pablo, tenían el pretexto de que Pablo fue entonces un falso apóstol, un falso enviado. Decían que él nunca había visto a Yeshua y que por lo tanto no tenían por qué escuchar a Pablo.
¿Por qué escuchar a Pablo? Él nunca vio a Yeshua, él nunca estuvo con ellos, con los discípulos verdaderos. Pablo no tiene por qué ser escuchado. No lo escuchen. Pablo está mal. Aquí se dice lo que yo digo. Es decir, esa era la enseñanza de ellos. Entraron a estas comunidades a meter ideas extrañas, ajenas. Por lo tanto, hay quien dice que eran judíos de nacimiento que metieron ideas a los Gálatas. Pero hay otros que enseñan que eran conversos al judaísmo y que intentaban de la misma forma hacer que ellos también vivieran como un judío, porque decían que esta era la única forma de realmente heredar las promesas dadas a Abraham. Repito, en el judaísmo nunca se ha creído que un gentil deba de hacerse judío para ser salvo. Repito, en el judaísmo de antes y ahora, el de ahora, nunca se ha creído, pero nunca se ha creído que el gentil deba de hacerse judío para ser salvo. Esa enseñanza no existe en el judaísmo, pero sí se creía que deberían de convertirse al judaísmo los que quisieran para heredar las promesas dadas a Abraham. Esa es la diferencia. Me refiero a que sean igual que un judío en bendición y en estatus espiritual. Pablo dice, no, no tienen que volverse al judaísmo, es decir, no tienen que hacer la conversión al judaísmo, el gentil, circuncidarse y demás, para tener ese estatus. Él lo va a tener cuando el Mashiach aparezca. El Mashiach lo llevará al mismo estado que un judío de nacimiento, y es lo que a ellos no les gustaba y no les hacía ninguna gracia que Pablo dijera tal cosa. El caso es este: la carta debió escribirse en el año 54 de nuestra época, Gálatas, año 54, y la carta tuvo éxito o no tuvo éxito. Por lo que se lee después en Corintios capítulo 1, que también escribió Pablo, al parecer la carta tuvo éxito. Al parecer los regaños de Pablo, que se enojaba mucho, que lo hicieron enojar, tuvo éxito. Los Gálatas entendieron. Baruch Hashem, ¿verdad? Eso es humildad. Entendieron, escucharon al maestro, aquellos que los había fundado, aquellos que vieron, aquel que vio por su bien. Porque en eso se ve, que alguien vea por tu bien, hay que escucharlo. Si alguien ve por tu bien, hay que escucharlo. ¿Para qué desechar sus palabras? Entonces los Gálatas escucharon a Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Corintios 16:1, escrito tiempo después de Gálatas, dice lo siguiente: ahora bien, en cuanto a la ofrenda a los santos, a los consagrados, hacer ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, iglesias, congregaciones, muchas, no una, a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. El griego dice el primer sábado, no dice primer día de la semana, dice mia shabbaton, el griego, que significa primer sábado, no dice primer día de la semana, aunque en la cultura judía puede ser porque el día empieza por la tarde, pero lo que Pablo está diciendo es que sea un sábado por la noche, después de Shabbat, después de Shabbat, por interpretarlo así, cada uno de ustedes aparte y guarde según lo que haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces sedeká, ofrendas. Entonces, el verso 1 dice, hacer lo que también dije en Galacia. ¿Qué significa esto? Que las personas de Galacia siguieron con Pablo, que no se dividieron, no se separaron, sino que se sometieron a Pablo, no Pablo, sino a la enseñanza que él había dado, y que lógicamente esto fue algo que les trajo mucho bien a su tiempo. Por ende, ellos siguieron en la línea de Pablo tiempo después. Y el testimonio de Corintios, por eso es importante conocer el tiempo de las cartas en las que fueron escritas para entenderlas. Según Corintios, que fue escrita después de Gálatas, se dice que sí, que ellos siguieron en el camino después de estas palabras muy fuertes de Pablo, del maestro de Tarso. Ya por último, para terminar en esta tarde, no traje todas las cartas porque nos llevaríamos mucho tiempo y no es el caso, pero la última que vamos a ver en esta tarde como resumen es Primera de Corintios, que es la carta que viene después de Gálatas, que fue escrita en ese tiempo, Baruch Hashem, y que, bueno, no viene tanto después de Gálatas, pero sí es de las que fueron escritas ya después de esta carta a los Gálatas. Y en el orden del Nuevo Testamento, ¿cómo está? Lo que yo te dije, primero está Corintios y después Gálatas. Y la gente piensa que primero es Corintios y después Gálatas, y no es así. Primero se escribió Gálatas y después Corintios. El orden de las cartas de Pablo no están según un orden en el que fueron escritas, sino en un orden de tamaño. Primero está la carta a los romanos y al último la carta de Filemón, que es la más chiquita. Romanos es la más grande y Filemón es la más chiquita. Entonces,
están solamente en un orden de tamaño y no en un orden de cronológico real. Baruch Hashem. La primera carta a los Corintios, ya para terminar en esta tarde, solamente va a ser bastante breve. Es la más interesante de Pablo hablando en temas. Es decir, en esta carta Pablo toca bastantes temas, bastante teología, por llamarlo así, bastantes temas en los cuales Pablo habla sobre todas las dudas que tenían los creyentes y toca bastantes temas. Nosotros conocemos este tema, este punto es interesante, ya casi terminando, este punto es muy interesante, hermanos. Nosotros conocemos dos cartas de Corintios, amén. La primera carta y la segunda carta de Corintios, ¿ok? Hasta ahí lo dejamos. Pero las investigaciones han demostrado que debieron de haber sido por lo menos 6 cartas originalmente las que se escribieron por mano de Pablo. Repito, no eran 2 cartas, eran 6 cartas las que se escribieron realmente. La primera posiblemente fue perdida. La primera carta fue desaparecida o ya no existe y las otras 5 restantes fueron revueltas. La primera carta de Corintios que tenemos se encuentra desordenada, es decir, está desordenada, ya que se cree que existió una persona, y es muy probable, en el siglo II, existió una persona que tomó las cartas de Pablo que tenía en la mano y las intentó ordenar, las intentó mezclar, y provocó todo lo contrario, provocó un desorden. Hoy en día las cartas que tenemos, primera de Corintios y segunda de Corintios, están en desorden cronológico y están en un desorden teológico, es decir, tocan un tema acá, después lo repiten, después lo traen otra vez, no tienen un orden bueno. ¿Por qué? Porque alguien tomó las cartas que tenían un orden y hizo lo que ya vimos, una mezcolanza terrible. Es lo que hacen tristemente muchos actualmente, y lo que hizo fue meter por aquí una, otra, y el caso es que todo quedó desordenado terriblemente. Lo que hoy tenemos de primera de Corintios y segunda de Corintios son rastros de las cartas que originalmente escribió Pablo de Tarso, aproximadamente 6 cartas, no 2, sino que las que tenemos son, repito, simplemente mezclas de esas 5 cartas que restaron para crear 2 cartas. Y en su viaje a Hechos, en Hechos dice que llegó a Corinto, se quedó, así es como funda esta comunidad Pablo. En un viaje, en su segundo viaje, Pablo llega a Corinto, conoce a un matrimonio judío que es Aquila y Priscila, se quedan trabajando juntos en el mismo oficio, guarnicioneros, que significa aquel que trabaja la piel, y cada Shabbat visitaban sinagogas atrayendo a los temerosos de Dios, es decir, a gentiles simpatizantes del judaísmo, además de otros gentiles que tenían una fe pagana. Después, a su casa de Pablo llegó Silas y Timoteo para trabajar juntos en esa misión, y se formó entonces una comunidad bastante numerosa, posiblemente de 50 personas. Corinto era una ciudad portuaria, es un puerto muy importante de la antigüedad, lleno de diversidad de gentes, como cada puerto, simpatizantes de cualquier tipo de cultos paganos que nos podamos imaginar. Así que esta comunidad de Corinto se formó por judíos, por temerosos de Dios, gentiles simpatizantes al judaísmo y gentiles provenientes directamente del paganismo. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a poder tener mejores herramientas para poder interpretar mejor y de una forma más sincera la carta a los Corintios, y no de una sola forma. Así que, por lo mismo, en esta carta se tocan temas referentes a lo sacrificado a los ídolos, temas sobre la circuncisión, sobre judíos y gentiles, temas referentes a la Torá del pueblo judío y a los gentiles, etc. El caso es que es una carta la más rica en temas sobre la fe de Pablo. Lamentablemente, como les comenté, lamentablemente alguien en el siglo I y siglo II las revolvió, las distorsionó, y tristemente hoy tenemos solamente un vestigio de lo que fueron realmente las cartas de Pablo a la congregación de Corinto. Aproximadamente año 57 de nuestra época fue escrita la carta a los Corintios. Hasta acá el tema